van a presentar nuestros colegas durante los próximos minutos. Quien les habla, yo soy Moisés Sandoval, soy demógrafo chileno, trabajo en la Universidad de Chile y pertenezco a la red Piafal, así que agradezco ciertamente que me permitan actuar como moderador hoy día para ustedes. Tenemos tres excelentes trabajos y bastante interesantes, más una moderación. Cada una de las presentaciones tiene una extensión de 15 minutos, ¿cierto? Se les va a avisar su tiempo. Y les pido a cada uno de ustedes que vayan anotando sus preguntas, las pueden ir compartiendo en el chat, porque vamos a tener la ronda de las tres presentaciones, más las observaciones o comentarios de nuestra comentarista. Y finalmente tendremos una ronda de preguntas. Entonces, sin más, comenzaremos con la presentación que lleva por título Análisis de una categoría étnica del censo de 2020 de México, los no hablantes de lengua indígena autoadscritos. Y esta presentación será realizada por Germán Vázquez Sandrín, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas con especialidad en demografía por la Universidad de la Nueva Soborna París III, es magíster en población por Flaxo, México, y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma. Germán, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Yanka, por la organización de este evento y por permitirnos estar aquí con ustedes, con todos ustedes, compartiendo estos trabajos. Me siento muy contento y muy agradecido realmente. Y bueno, pues estos temas son de gran interés para mí. Bueno, de lo que voy a hablar es sobre el análisis de una categoría étnica del censo mexicano de 2020, que son los no hablantes de lengua indígena autoadscritos. El trabajo es que presento se basa completamente en un capítulo que María Félix Quesada y yo publicamos en el recientemente publicado libro Los desafíos de la inclusión estadística de los pueblos indígenas, que está ahí en la pantalla y que es descargable, es de acceso libre. Es un texto efectivamente de divulgación. Entonces, partimos de la presentación, del planteamiento del etnocidio estadístico como, como no simplemente un descuido, tal como lo definía Rodolfo Stavenhagen en el 86, sino como una política deliberada de desindianización. Y también decía Stavenhagen en ese año, en esa publicación, que el criterio de la lengua como criterio de identificación indígena era absolutamente insuficiente, ¿verdad? Para, para identificar a la población indígena. Ya desde esos años se decía, por lo que la autoadscripción indígena, cuando surge y se va socializando, se va expandiendo en todos los censos de América Latina, para muchos de nosotros era la respuesta ante el genocidio estadístico. ¿Por qué? Porque mucha gente que no hablaba la lengua indígena, pero que era indígena, podía ser incluida, ¿no? En los censos. Entonces, de forma muy breve, porque realmente 15 minutos es muy poquito. Entonces, aquí de esta presentación, bueno, de esta diapositiva, solo diré que la autoascripción inicia con el reporte Martínez-Cobo de Naciones Unidas en 1982, y después que es en el ámbito realmente de los derechos, ¿no? Después, se integra en el convenio 169 de la OIT, que seguramente muchos conocemos, que es un documento fundamental, el cual a su vez en los países de América Latina se transforma en reformas constitucionales, pero también en los censos, es decir, en esta autoascripción como criterio de identificación indígena, en los censos a partir de la ronda del 2000, y ahí CELADE tuvo mucho que ver en esa
actuación, en eso que ocurrió. Ahora, en México, la autoadscripción indígena tuvo dos formas de preguntarse en los censos, ¿no? En las encuestas, pues hay otras formas, que es en el 2000, nombre es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo indígena, que eso hace referencia a los grupos indígenas, es decir, que si te consideras indígena por pertenecer a un grupo indígena. Y a partir del 2010, en el 2015 y en el 2020, la pregunta cambió y hace referencia a la cultura ahora. Es, de acuerdo con su cultura, nombre se considera indígena. Juan Chaquiel y otros chilenos de CELADE y otros investigadores de chilenos habían publicado que antes del 2000, que la pregunta cuando se hacía referencia a la cultura era muy permisiva. Y sí, efectivamente, aquí podemos ver cómo, ¿no? En el 2000, cuando la pregunta de autoadscripción para la población de 5 años y más hacía referencia al grupo indígena, o sea, náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, solo era el 6.1% de la población indígena, ¿no? Y en el 2010, cuando cambia la pregunta y ahora hace referencia a la cultura, pasa a casi 15%. O sea, más que se duplicó la proporción de autoadscritos, ¿no? En 2015 y en 2020 la pregunta no cambió sustantivamente y subió a 21.5% en 2015 y disminuyó un poquito a 19.5% en 2020, apenas es el último censo. Cabe aclarar que esta pregunta solo está en el cuestionario ampliado del censo, es decir, en esa muestra de cerca del 10% de la población, no está en el cuestionario básico. Entonces, decimos que es muy permisiva y aquí, afortunadamente, en una de las encuestas mexicanas que se llama ENDICEG, se preguntó por sus costumbres y tradiciones, ¿usted se considera indígena? Y si decía que sí la persona, el entrevistado, se le preguntaba por qué se considera indígena, por ser mexicano, por su tono de piel, porque su padre o madre hablan o hablaban una lengua indígena, o porque pertenecía a una comunidad indígena. Y aquí vemos que el 64% respondió que sí, porque pertenece, por pertenecer, por ser mexicano, ¿sí? 64%. Solo el 16% por pertenecer a una comunidad indígena y otro 16% porque su padre o madre hablaban una lengua indígena. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que es muy permisiva, ¿no? Es una pregunta a la cual puedes responder que sí por ser mexicano, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estudiar a la población autoadscrita no hablante de lengua indígena? Básicamente por dos criterios, uno demográfico y otro social. Demográficamente por su tamaño y por la tendencia a incrementarse en el tiempo. Aquí en este cuadrito podemos ver que en el 2010, ¿verdad? Los no hablantes de lengua indígena autoescritos son estos, eran 8.7% de la población total. Y los hablantes de lengua indígena autoescritos, 6.2%. O sea, eran más los no hablantes autoescritos que los hablantes autoescritos. Para el año 2020, 10 años después, los no hablantes de lengua autoescritos se elevó la proporción a 13.4%, o sea, de 8.7 a 13.4. Mientras que los hablantes de lengua escrita siguieron disminuyendo, como es la tendencia histórica, de 6.2 a 6%. Ahora, socialmente también es relevante esto porque los no hablantes de lengua indígena pues también son sujetos de derechos indígenas, digamos que son nuevos sujetos de derechos indígenas. Y digamos, este grupo ha tenido conflictos con los hablantes de lengua indígena y con miembros de comunidades indígenas, sobre todo en el campo de la electoral, porque hay cuotas en México desde hace unos años para indígenas en las posiciones de elección popular, en los puestos de elección popular, ¿sí? A nivel municipal. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este periódico que se llama Chiapas Paralelo, usurpación de identidades indígenas, la autoascripción calificada y el vínculo efectivo, una combinación errática. En este otro periódico dice López Bárcenas, que es un mixteco muy conocido en el medio, dice autoascripción indígena para candidaturas, simulación y racismo, ¿no? Entonces, hay una lucha
de grupos. Entonces, por todo esto es interesante preguntarse quiénes son los autoscritos a una cultura indígena que no hablan una lengua autóctona en el censo del 2020. Esta parte es muy larga, son los conceptos fundamentales. Simplemente voy a decir que son dos los fundamentales para este trabajo. Uno es el campo de la identidad indígena y otro son las clases sociales. Todo a partir de la sociología de Pierre Bourdieu. Y bueno, solo voy a decir unas palabras respecto al campo de la identidad indígena. Pues es el campo de lucha. Para los que son sociólogos y conocen a Bourdieu, pues no me dejarán mentir que es el campo de lucha en el cual hay un monopolio de un capital específico de ese campo entre los distintos grupos participantes que a su vez están en diferentes posiciones. Ujú. Entonces, bueno, en este caso, lo que se busca es el monopolio en el control de la identidad, ¿no? De la identidad indígena, que a simple vista pareciera que no tiene, que solo es un estigma, pero también tiene un valor y también un valor muy lucrativo en capital económico, ¿sí? Como por ejemplo en la industria del turismo, los restauranteros, los hoteleros, solo por decir algunos, ¿no? Y bueno, en cuanto a las clases sociales, para el autor francés, no solo se definen las clases sociales por el capital económico, sino también por otros capitales, ¿no? Como el cultural, por ejemplo, aunque está el simbólico, el social. Bien. En los resultados de este trabajo, que presento de forma sucinta, podemos observar que aquí en medio están los no hablantes de lengua indígena autoescritos. Vean ustedes como el 14% pertenece a la clase alta, mientras que los hablantes de lengua indígena, solo el 6%, es decir, más del doble, en el caso de los autoescritos. En la clase media, el 36% versus 19%, y en la clase baja, el 50% de los autoescritos no hablantes de lengua indígena versus 75% de los hablantes de lengua indígena. Entonces, este grupo no hablantes de lengua indígena autoescritos, este intermedio en términos de clases sociales entre hablantes de lengua indígena y el total nacional, el promedio nacional, que ustedes tienen acá en la pantalla, ¿no? ¿Sí? Bien, sigo rápidamente. Podemos decir que la población hablante de lengua indígena no solo está confinada a la clase social baja, el 75%, 5 minutos. gracias, el 75% está en clase baja, sino también a una actividad económica que es la agricultura, que básicamente que es el 30% de la población. La mitad de la población ocupada se dedicaba a 6 actividades, que es la agricultura, albañilería, actividades agropecuarias, trabajadores domésticos, ventas y comercio, la mitad de la población. No solamente las 6 ocupaciones formaban parte de la clase baja, sino que estaban entre las que poseen menores niveles de capital económico y cultural en las 163 ocupaciones catalogadas. Por su parte, los no hablantes de lengua indígena autoescritos, el 50% de la población ocupada se distribuye en 12 actividades, 8 de las cuales son de clase baja, 2 de clase media y 2 de clase alta. Bien. Ya en la recta final de la presentación, los no hablantes de lengua indígena autoescritos, en realidad, en términos del campo de la identidad étnica, son una clasificación censal. Pero esta clasificación existe inactiva en el papel, desustancializada, y se sustancializa, perdón, reactivamente ante las convocatorias laborales o los beneficios dirigidos a indígenas. Compiten con los hablantes de lengua indígena por algunos beneficios de la identidad indígena, sin la necesidad de ostentar el capital cultural objetivado porque no lo tienen eventualmente. Hasta ahora se hacen visibles o se activan en un pequeño sector, es un pequeño sector, para postularse al beneficio de políticas afirmativas que ofrece el Estado, como becas, candidaturas políticas, ya decíamos, financiamiento de proyectos comunitarios, obras de infraestructura o consulta previa, etcétera. Las condiciones de competencia de los hablantes de lengua indígena suelen ser muy desigual con los autoescritos no hablantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hablantes de lengua indígena ni se enteran de las convocatorias, porque estas ocurren en la cúpula del Estado, en las universidades, tribunales, partidos políticos.
Los hablantes de lengua indígena tratan de espurios a los autoescritos, como ya vimos, cuando compite por capitales culturales, económicos y simbólicos en disputa, particularmente en las candidaturas indígenas de México. Entonces, ya para terminar, esta es mi última diapositiva, ¿verdad? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esto? Primero que el etnocidio estadístico contrae su antónimo, que es la etnogénesis estadística, es la invención de nuevas categorías, lo cual es normal, digamos, porque si una categoría es imprecisa de identificación indígena, como es la lengua, pues hay que inventar otra, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que el Estado no caiga en una intencionalidad estructural de invención de un grupo que sea a modo, vamos a decir, ¿no? De lo que el Estado quiere crear. Eso es solo una advertencia, no tengo bases para decir que ocurra o que no ocurra, pero sí estamos ante la presencia de una invención, de una nueva forma de entender quiénes son los pueblos indígenas estadísticamente. Ahora, no solo se queda en la estadística, como ya vimos, pasa a la acción, se materializa o se corporeiza o se sustancializa. En fin, otro punto de conclusión sería que la identificación de la identidad étnica no es un asunto científico, sino político. Esto lo decía también Pierre Bourdieu y me parece que es totalmente cierto. Es decir, nosotros debatimos, pero en realidad no hay una forma correcta de medir o identificar a la población indígena. Está en el campo de la lucha, de los significados y de las luchas sociales, en realidad. Y por último, creo que es deseable buscar alianzas entre los autoescritos, o sea, sean hablantes de lengua indígena o no hablantes de lengua indígena, para promover acciones en favor de luchas de intereses de las comunidades indígenas. ¿Sí? Creo que sería más que duplicar el tamaño de la población que está a favor eventualmente de ciertas luchas en favor de las necesidades, invocando tal vez lo legítimo que es buscar y recuperar la identidad étnica perdida a causa de la discriminación, la imposición de la cultura dominante, las estrategias para salir de la pobreza y huir del estigma. Es decir, pienso que los pueblos indígenas y todos nosotros debemos estar pensando en crear este tipo de alianzas ya una vez pues existente, vamos a decir, el grupo, ¿verdad? Y la importancia de la autoascripción que genera todos estos grupos, que en vez de que estén compitiendo, pues que busquemos alianzas entre ellos. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por tu presentación. Bastante interesante lo que nos planteas y por ceñirte al tiempo entregado, justo, justo. Bueno, siguiendo con nuestras presentaciones, vamos a dar paso a la siguiente expositora, Nicole Estefanía Pontecueto. Ella es graduada en estadística en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en demografía por la Universidad Federal de Minas Gerais. Actualmente es doctoranda en la misma casa de estudio en el Centro de Desenvolvimiento y Planeamiento Regional de la UFMY. Y ella nos va a presentar el trabajo que lleva por título ¿Existen factores socioeconómicos, demográficos y geográficos asociados a declararte una persona afrodescendiente? Nicole, por favor. Bueno, ¿me están oyendo bien? Súper bien. Perfecto. Entonces, como dijo Moisés, mi trabajo se titula Si existen factores socioeconómicos, demográficos y geográficos asociados a declararte una persona afrodescendiente. Una cuestión es que mi trabajo se refiere a la República Dominicana. Y para comenzar, creo que es muy importante resaltar y entender que la raza y la etnia son construcciones sociales
creadas durante la colonización para justificar jerarquías de poder. Y así se entiende que la blanquitud se consolida como un referente universal de valor y de pureza. En América Latina, el mestizaje se ha presentado históricamente como una ideología de armonía racial, pero detrás de ese discurso de unidad se esconde un orden social profundamente desigual, donde el color de piel sigue marcando la posición que las personas ocupan en la estructura social. En ese sentido, la llamada pigmentocracia racial expresa cómo las diferencias de tono de piel se traducen en diferencias de clase, de educación y de poder. Y el racismo en Latinoamérica está estrechamente ligado al clasismo, porque las clases sociales tienen colores de piel distintos. Hablando específicamente de la República Dominicana, estas ideas sobre mestizaje y blancamiento adquirieron una forma muy particular en la cual durante gran parte del siglo XX, especialmente bajo las dictaduras de Trujillo y Balaguer, se promovió un proyecto de nación basado en la idea de una República Dominicana blanca, hispana y católica, en contraste a un Haití que es negro y africano. Este discurso se tradujo en políticas concretas de blanqueamiento, como la promoción de la inmigración europea, la exaltación de la hispanidad, y con eso junto un profundo rechazo hacia la negritud y lo haitiano, que yo creo que también es una cosa que varios países de América Latina comparten. A lo largo del tiempo, esa visión terminó moldeando la identidad nacional y las percepciones sobre el color de piel, haciendo que la blancura se asociara con progreso, moralidad y respeto, y que la negritud quedara vinculada a la pobreza, a la incivilidad y la otredad. Paradójicamente, la República Dominicana es uno de los países con mayores niveles de miscigenación afro y eurodescendientes en la región latinoamericana. Sin embargo, las personas raramente se identifican como negras, escogiendo otros términos con una amplia variedad de categorías socio-raciales y rara vez se reconocen su ascendencia africana. Aunque el discurso nacional afirma que los dominicanos descienden de tres razas, española, africana e indígena, es importante resaltar que la herencia taína prácticamente desapareció como consecuencia de la propia colonización y entonces la negritud históricamente ha sido negada y desplazada del imaginario nacional. En ese contexto, ser negro en República Dominicana no es una categoría homogénea ni puramente fenotípica, sino que es una experiencia relacional y situada, marcada por las jerarquías de color y por los procesos de blanqueamiento simbólico que atraviesan la vida cotidiana. Así, con ese preámbulo, los objetivos de este trabajo, básicamente el trabajo se enmarca en el consenso del Montevideo, que destaca que es la necesidad de profundizar en el conocimiento sobre las condiciones de vida de las poblaciones afrodescendientes, y también sobre la necesidad de enumerar, de cuantificar y entender lo que está por detrás. Y a partir de los datos de ese contexto histórico y teórico, mi investigación busca entender qué factores sociodemográficos explican cómo las personas dominicanas se reconocen racialmente. Respondiendo a la pregunta, ¿qué factores socioeconómicos y demográficos explican la identificación racial en la República Dominicana, específicamente en el año 2021? Así yo voy a analizar cómo la edad, el género, la educación, la ocupación y la ubicación territorial influyen en la autodeclaración racial. Así, lo que yo voy a tener como evidencia cuantitativa va a dialogar con enfoques críticos de raza, colonialidad y desigualdad estructural. Para este estudio, yo utilicé la fuente de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2021, elaborada por la Oficina Nacional de Estadística.
Voy a analizar simplemente a la población, a las personas de 24 años o más que residen en la República Dominicana, combinando un análisis descriptivo y modelos logísticos multinomiales para estimar los factores asociados a la identidad racial, utilizando como variable dependiente esa autoidentificación étnico-racial con las categorías blanca, mestiza o india, moreno, mulato y negro afrodescendiente, para resaltar que la categoría mestiza o indio no se refiere a personas descendientes de indígena o indígena, es simplemente una categoría que busca categorizar, valga la redundancia, el tono de piel, no es una categoría indígena. Como variables independientes, voy a usar la variable sexo, edad, nivel educativo, quintil de riqueza familiar, la condición laboral, área y región de residencia. Y voy a comparar las categorías afrodescendientes, que serían la mestiza india, morena mulata y negra afrodescendiente, contra la de la población blanca, que va a ser la categoría de referencia. Ahora, los resultados descriptivos. Aquí yo traigo la estructura etaria y por sexo de cada grupo racial seleccionado, la razón del sexo de cada uno de los grupos, el nivel educativo por grupo racial y por último el grupo socioeconómico. Y lo que yo resalto de aquí es que la población moreno-mulata es la más numerosa, seguida por la mestiza o la india, luego la blanca y por último la población negra afrodescendiente. Las poblaciones afrodescendientes son más masculinas y la población blanca es más envejecida y más feminizada. La población negra también es mucho más joven que las otras. Y las personas negras afrodescendientes tienen niveles más bajos, tanto socioeconómicos como educativos. En cuanto a la población blanca, tiene mayor acceso a educación superior y niveles de riqueza más altos. Y resultados del modelo, de los modelos multinomiales. Aquí aquí están todos los modelos. Sin embargo, mi análisis se basa en el modelo 5. Aquí yo tengo la comparación de la población negra con la blanca, las moreno y mulato con la blanca y mestizo o india con la blanca. Y voy a resaltar algunos aspectos. Primero, resaltando que los resultados descriptivos se mostraron consistencias con, obviamente, con el modelo multinomial. Eh, con respecto a la variable censo, los hombres presentan una razón de probabilidad 1.48 veces mayor de identificarse como negros que las mujeres. La edad, que a medida que aumentan los años, se reducen las razones de probabilidad de identificarse en una categoría racial distinta a la blanca, especialmente cuando son categorías de tez más oscura. Sobre la residencia, las personas que residen en el Gran Santo Domingo, que es donde está la capital del país, o en zonas urbanas, eso muestra un aumento de las razones de probabilidad de autoidentificación afrodescendiente. Y sobre riqueza, pertenecer a un hogar de quintil muy bajo, bajo o medio bajo, incrementa la razón de probabilidad de identificarse como afrodescendiente. También, sobre educación, a mayor nivel educativo, disminuye la probabilidad de identificarse como afrodescendiente. Las personas ocupadas muestran mayor probabilidad de identificarse como afrodescendiente, o sea, negras, morenas o mulatas, mestizas o indias, frente a las blancas. Y sobre ocupaciones informales o precarias, es más probable que esas personas que tienen este tipo de ocupaciones se identifiquen como afrodescendientes. Ahora entrando un poco a la discusión de los resultados, obviamente los resultados evidencian que la identificación racial está vinculada con desigualdades estructurales de educación, de ingreso y de empleo. Se confirma la existencia de una estructura pigmentocrática porque vemos que personas de tez más clara concentran mayores capitales educativos y económicos. Entonces vemos que en la República Dominicana la blanquitud opera como signo de estatus y legitimidad social, mientras la negritud se asocia a marginalidad y pobreza. También vemos que la negritud femenina es menos declarada y al analizar por qué las mujeres tienden a declararse menos como negras, esto lleva a presiones estéticas y simbólicas ligadas a la blancura.
También los resultados confirman que raza y clase están intrínsecamente conectados, reproduciendo un orden social heredado del colonialismo. La autoidentificación afrodescendiente urbana y joven refleja, por otro lado, nuevos procesos de reconocimiento y resistencia. Eh, y al analizar la República Dominicana y contextualizarla en América Latina, vemos que lo que vemos en la República Dominicana simplemente se inscribe en el patrón regional de estratificación racial de América Latina como un todo, donde el color de piel y la cercanía a a la blancura operan como capital simbólico y material. También los hallazgos confirman la persistencia del racismo estructural en que las desigualdades educativas, laborales y económicas reproducen la dominación blanca e invisibilizan las poblaciones afrodescendientes. Según la CEPAL y el UFA, la desigualdad étnico-racial continúa siendo un rasgo estructural de la región, atravesando dimensiones de género, territorio y clase. En este marco, la autoidentificación afrodescendiente puede entenderse como un acto de resistencia frente a los discursos de mestizaje y de blanqueamiento. Y como plantea Hall, las identidades caribeñas se muestran entre la continuidad colonial y la resignificación. Hay siempre una lucha en que se quiere mantener lo que se aprendió del colonialismo, lo que se nos fue enseñado, y también la resignificación sobre nuestros antepasados, revelando tensiones entre la herencia y nuevas formas de reconocimiento y de pertenencia. Y ya luego entrando a las conclusiones, los resultados muestran que las desigualdades raciales en la República Dominicana son estructurales y están estrechamente vinculadas con la educación, el trabajo, el ingreso y el territorio. Este patrón refleja las secuelas de la esclavitud y del colonialismo, reproduciendo una lógica pigmentocrática común en América Latina. Eh, También el estudio demuestra la importancia de contar con información desagregada por raza y etnia para diseñar políticas públicas más equitativas. Eh, y por último, en esa línea, el censo de 2022 reincorporó la pregunta racial, porque desde 1981 no se recogía en levantamientos estadísticos formales la pregunta sobre identificación racial y ya primero en el hogar 2021 se incorpora y nuevamente en el censo 2022 se reincorpora. Y finalmente, entender la raza debe entenderse la cuestión racial como una construcción relacional y política, más que como una categoría fija. Y esto es fundamental para desmantelar las desigualdades históricas que todavía son parte de nuestras sociedades. Para terminar, la lucha contra el racismo estructural requiere de evidencia, conciencia y acción. Comprender sus determinantes permite vincular la demografía con los debates sobre raza, clase y colonialidad. La evidencia cuantitativa refuerza la necesidad de repensar cómo medimos y entendemos la desigualdad. Y la investigación demográfica tiene un papel clave en la construcción de sociedades más justas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole, por tu excelente presentación también. La verdad que bastante interesante lo que nos acabas de mostrar. Eh, Finalmente, nuestra tercera expositora es Laura Rochina Chimbo, que pertenece a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautai Huasi. Me corrige mi pronunciación luego si es que estuve errado. Ella es ingeniera en estadística e informática y magíster en gestión de proyectos de desarrollo. Tiene una vasta trayectoria trabajando precisamente con poblaciones indígenas, y lo que nos va a exponer esta tarde lleva por título Conocimiento de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Laura, por favor. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Tal vez me pueden ver.
Te escuchamos súper bien y la presentación la estamos viendo ahora en modo presentación. Todo ok. Ok. Ali chishi tukuykunawan, kallaripica, shunapayta chaskipaychik, Ecuador mamayaqtamanta, shinapash yupaychani kay tananakuta rurashkamanta, kay chishi rimaringapak, rikuchingapak, imashina ñukanchi yuyay, ñukanchi kawsay, tawan tinsuyo ayukunamanta, ¿nachu? Bueno, en primer lugar quiero agradecer y felicitar a quienes organizaron este evento e hicieron posible como un espacio para poder discutir, hablar, presentar los desafíos, oportunidades y problemáticas de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes en la región. Y voy a presentarles una investigación que se ha hecho en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta Iguazí, la primera universidad de carácter intercultural y comunitario. Conocimientos de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Para adentrarnos en esta investigación que se ha realizado, en donde nació desde aulas, quiero hacer un recuento sobre las estadísticas sobre la región. En América Latina existen más de 826 pueblos indígenas. El 49% de la población, de esta población, actualmente se encuentran en zonas urbanas y en la periferia de la misma. Sin embargo, para la FAO, los pueblos y nacionalidades indígenas somos guardianes de la soberanía alimentaria. A pesar de existir altas brechas en desigualdad, acceso a educación, salud, empleo formal. Así también, si nos remontamos un poquito al 2007, la Organización de las Naciones Unidas reconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, reconociendo la diversidad cultural en un espacio de resiliencia y sostenibilidad. Con este preámbulo y estos antecedentes, pues nosotros nos generamos estas preguntas e interrogantes de investigación de cómo se conservan, aplican y transmiten los conocimientos ancestrales en las comunidades indígenas en el Ecuador en la actualidad. ¿Qué factores y elementos han permitido la permanencia o transformación de los conocimientos ancestrales en las comunidades indígenas frente a la influencia de herramientas modernas? ¿Cómo contribuyen los conocimientos ancestrales al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la gestión sostenible de los recursos en contextos comunitarios? Aquí, darles a conocer que en el Ecuador existen 14 nacionalidades y 19 pueblos. En la Constitución del Ecuador se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural, en donde se definen como dos idiomas oficiales, el idioma quichua y el idioma shuar, y las demás lenguas como uso oficial en sus territorios. En este marco, en la Universidad Amauto Iguazí, lo que se trata es de establecer ese puente del conocimiento de las nacionalidades en la parte académica. Y pues en esta investigación hemos desarrollado algunos conceptos teóricos que nos lleva a entrelazar la investigación en el territorio. Conocimientos, sabidurías, prácticas, vivencias, transmisión e idioma. Elementos que nos ayudan a profundizar de una manera conceptual y teórica las vivencias y las prácticas en territorio comunitario. El objetivo de la investigación fue investigar los conocimientos ancestrales presentes en las comunidades indígenas del Ecuador con el fin de reconocer su vigencia y la utilidad en la vida cotidiana. Entre los objetivos específicos tenemos identificar las prácticas tradicionales utilizadas en distintas comunidades, comprender cómo se aplican estos conocimientos en actividades como la agricultura, la construcción, el comercio y la salud, visibilizar la importancia cultural y la práctica de estos conocimientos en el contexto actual. La investigación se define cualitativa, etnográfica. Las herramientas de recolección de información fueron realizadas a través de las entrevistas semiestructuradas. La población de estudio se identificó en las provincias de Cotopaxi, Sucumbíos, Orellana, Imbabura y Bolívar. El mecanismo de recolectar la información fueron los desafíos comunitarios. Los desafíos comunitarios es el quinto eje sustantivo en la educación, de la educación en la oferta de la Universidad de Amauta Iguazí. Estos espacios permiten que los estudiantes tengan una conexión y relación directa con los líderes, sabios, taitas, mamas de las comunidades y los actores comunitarios. Esto nos ayuda a tener una inmersión directa, registros fotográficos, entrevistas adecuadas, sobre todo en las propias lenguas originarias.
Las respuestas fueron transcritas y codificadas a través del software Atlas-T y analizadas también a través de RStudio. En el que nos interesó es encontrar relaciones entre las diferentes categorías determinadas. Entre los resultados que hemos obtenido en un primer análisis tenemos la definición de 8 categorías principales, que son las medidas corporales, el cálculo del tiempo, la medición del peso, la medición de las distancias, los instrumentos tradicionales, el calendario agrícola, la valoración cultural y las prácticas, las aplicaciones prácticas. Cada categoría tiene sus descripciones o se han generado las descripciones en función a los resultados de las entrevistas. Por ejemplo, las medidas corporales para la población entrevistada son el uso del cuerpo como unidad de medida, el brazo, la palma, el paso, el codo, el puño. La otra categoría, por ejemplo, el cálculo del tiempo, se define como la observación de los astros, la luna, las estrellas, el canto de los animales o expresiones de la naturaleza. La medición del peso, usar recipientes o herramientas artesanales como canastos, puñados, balanzas artesanales que les ayuda a la población con referencia a ciertos pesos o características para trueque, ventas o cambios. Y así encontramos la descripción de cada una de las medidas que se encuentran en el territorio. En este proceso de análisis lo que hemos tratado es de encontrar estas relaciones directas de las categorías y ver cómo inciden y de qué manera se encuentran presentes en la vida diaria, en las actividades cotidianas de la población. En esto se encuentran relaciones directas, como por ejemplo la categoría 1 con la categoría 4. Estas relaciones directas de las categorías, ¿qué nos evidencian? Nos evidencian cómo la población utiliza las medidas para calcular distancias agrícolas, construcciones o ciertos cálculos específicos. Entre la categoría 2 y la categoría 6, por ejemplo, el cálculo del tiempo que está vinculado al calendario agrícola mediante la observación astronómica y biológica. La categoría 3 y la categoría 5 presentan una relación directa mediante los instrumentos tradicionales que permiten estimar los pesos sin balanzas modernas, tampoco digitales. En este análisis también se ha determinado el porcentaje o la presencia de las categorías en las actividades prácticas a través de los conocimientos. Las categorías como medidas corporales, la valoración cultural y las aplicaciones prácticas tienen una presencia del 95% en los entrevistados, seguido de la medición de distancias de un 90%. Estos valores analizamos nosotros que son las que mayormente reflejan en las prácticas cotidianas. Es decir, la población, a pesar de existir un desarrollo tecnológico de flexómetros digitales, automáticos para medir, la gente usa lo que son las medidas tradicionales, el brazo, el puño, la palma de la mano. La valoración cultural a través de la tradición oral o de la transmisión de conocimientos en base a la experiencia. Entonces, por eso es que las comunidades y pueblos y nacionalidades acá en el Ecuador siempre han hablado de las escuelas vivas, del conocimiento propio, el aprender, el enseñar haciendo y el aprender en el trabajo. Entonces, con esto corroboramos estas teorías o los conceptos que se han defendido en las comunidades y nacionalidades. Bueno, en conclusión, las comunidades indígenas ecuatorianas conservan los sistemas de medición estrechamente vinculados a su entorno natural y con el cuerpo humano, en los que la observación del cielo, el comportamiento de los animales, de los ciclos lunares, orientan la organización del tiempo agrícola y otras actividades cotidianas. No obstante, las mismas se ven amenazadas por la llamada modernización, la era de la digitalización, la comercialización y aún más por el desconocimiento de las sabidurías y los conocimientos de los pueblos y nacionalidades. A través de las entrevistas realizadas se han planteado retos en las comunidades y entre ellas están generar nuevas investigaciones, sobre todo de tipo experimental y longitudinal,
es decir, en donde se demuestre el efecto y el impacto en el diario vivir y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Espacios de reconocimientos a través de normativas, políticas públicas, en donde se evidencien estas sabidurías. La generación de comunidades científicas, académicas y sociales, en donde se pueda discutir desde los conceptos teóricos, epistemológicos, el procedimiento, el accionar de estas sabidurías. La aplicación general en espacios de ventas, comercialización, agricultura, construcción, arquitectura, el desarrollo de nuevas tecnologías. Hay algo importante que se debe rescatar, que es el idioma. El idioma se ha constituido un elemento esencial en la transmisión de conocimientos. En el Ecuador se registra, en el último censo del 2020, se registra tan solo un 10% de la población autoidentificada como indígena. Sin embargo, la misma población no sostiene la transmisión de la lengua. Hay muchas lenguas que han desaparecido, como por ejemplo el zápara. Sin embargo, el quichua y el shuar han tomado auge en los últimos años, a tal punto que la Universidad Amauta Iwasi, para su titulación, se requiere un nivel B1 o dominio de la lengua shuar, quichua o la lengua de su nacionalidad. Qué mejor expresión que se la ve al transmitirse en lengua originaria. Con esta investigación nosotros también planteamos que los valores estadísticos a nivel del Ecuador han opacado a los pueblos y nacionalidades. La falta de políticas públicas para la autoidentificación y la valoración cultural ha hecho que estos datos disminuyan a medida que los años vayan pasando. Para nosotros como Universidad Amauta Iwasi, estamos como promotores y quienes garantizamos de alguna u otra manera el proceso de la educación intercultural a nivel en el Ecuador. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Laura por tu presentación. Bastante interesante también, ¿cierto? Tener esta mirada que nos presenta de las prácticas culturales tradicionales y todo lo que ello involucra. Vamos a dar paso entonces ahora a nuestra comentarista, que en esta ocasión es Joana Navarrete Suárez del Colegio de México. Ella es investigadora asociada en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Por cierto, doctora en estudios de población y maestra en demografía por el Colegio de México. Así que, bueno, sin más, Joana, te escuchamos. También tienes 15 minutos. Vale, muchas gracias, Moisés. Buenas tardes, noches para algunos, para todos y todas. Yo creo que los tres trabajos dialogan muy bien en términos de ponernos a pensar y poner sobre la mesa la inquietud sobre cómo podemos mejorar la visibilidad estadística, pero cómo esa visibilidad estadística puede capturar cada vez mejor otras expresiones de lo étnico y de lo étnico-racial, ¿no? Yo creo que nos invita también a pensar cómo ha sido también este proceso histórico o de historicidad de la definición de lo indígena y lo afrodescendiente en América Latina, que sabemos que es heterogéneo en todos los países de la región, pero que más o menos sigue procesos similares y que, como le decía Nicole, aunque en unos países con más acento que en otros, el mestizaje ha sido radical también en presentarnos, digamos, esas modificaciones en cómo hemos construido, cómo entendemos y cómo también asumimos o nos asumimos en esas categorizaciones étnico-raciales. Entonces yo creo que ahí nos ponen elementos particulares. Yo creo que voy a hacer comentarios un poco de los tres y al final les voy a hacer algunas preguntas y comentarios generales. Voy a mezclar un poco las tres presentaciones. Eh, el trabajo de Germán, que además porque lo hemos comentado en otros espacios, también un poco lo que busca es ponernos a pensar cómo
cómo se crean estas otras categorías, cómo también se crean desde el Estado, desde el propio instrumento estadístico, ciertas categorías étnico-raciales, y que yo creo que lo que nos invita ahí a pensar es también dónde está la agencia y cómo recuperamos y hacemos que la agencia de las poblaciones indígenas y afrodescendientes se vean reflejadas en ese proceso de recolección de los datos, de la visibilidad que es fundamental para los pueblos, pero que también funciona en la medida en que las personas, las poblaciones, están inmersas en ese proceso de generar, digamos, los datos, pero también las evidencias empíricas de las necesidades sociales y las necesidades y problemas sociales por las que atraviesan las comunidades. Entonces creo que los tres trabajos nos ponen a pensar también dónde y cómo posicionar la agencia de las poblaciones, más allá de las consultas que efectivamente seguramente hacen todas las oficinas de estadística para poder poner en marcha el levantamiento de la información, cuál es el punto, ¿no? Que también puede estar puesto a discusión ahora en este espacio que tengamos de discusión, pues cuál es el punto medio, si se quiere, para poder encontrar cómo recogemos datos que sean lo suficientemente agregados y nos den una tendencia, ¿no? Una visión general de las necesidades, pero también nos permitan profundizar en subjetividades, pero también en procesos culturales, procesos sociales de reproducción social que son particulares de ciertas poblaciones indígenas y de ciertas poblaciones afrodescendientes, y que eso también haga parte de cómo las personas pueden identificarse o no. Así como hay casi una discusión que también se ha hecho alrededor de los censos, cuando solo se pregunta por si se reconocen o no como personas indígenas por su cultura, por sus ancestros, por la herencia familiar o cultural, y luego en las lenguas indígenas se ponen las que también en los catálogos nacionales están establecidos. Pues también ahí se invisibilizan otras poblaciones, otros grupos en ese proceso, y no decirlo con la población afrodescendiente, que también a veces en ese agregado de la población afrodescendiente o afrodescendiente y negra hay también procesos culturales que no terminan de ser acogidos por los datos. Y aquí hablo de México también, donde estamos un poco construyendo apenas esta idea de la recolección de la afromexicanidad en el censo, y aunque se ha avanzado mucho, pues también hay procesos muy situados en ciertos territorios del país a los que todavía hay que poderlos integrar mejor a través de esos datos, porque si no, no van a ser lo suficientemente reconocidos y valorados en ese proceso. Entonces, estos tres trabajos nos ponen como en cuestión algo que siempre hemos discutido, pero que cada vez pues tenemos más datos para decir que necesitamos un proceso donde la agencia de las poblaciones nos deje ampliar la forma en la que estamos viendo y produciendo ese dato estadístico. Yo creo que aquí hay una cosa interesante que lo posiciona Nicole sobre que yo leía un poco el abstract que nos dio para la presentación, pero luego viendo la presentación, y es que hay procesos de racialización también que, bueno, por los datos que tiene Nicole, no sé, luego me corregirá, supongo que es una encuesta transversal y no es longitudinal y no se pueden ver ciertos casos, pero lo interesante cuando uno tiene datos que puede seguir en el tiempo y que un poco va mostrando lo que nos da Nicole ahora, es que hay procesos de racialización, procesos de blanqueamiento, procesos que por supuesto en el tiempo también van a modificar la forma en la que las personas se reconocen o no se reconocen, y eso tiene que ver con procesos de racismo particulares donde pues hay que, como lo decías con las mujeres, puede que haya menos reconocimiento porque hay que protegerse ante ciertos procesos de racismo, de sexualización y racismo que están ahí interseccionados. Y entonces cuando uno también ve, por ejemplo, y eso lo trabaja maravillosamente Mara Viveros en su libro de las clases medias negras, cuando están estos procesos de movilidad social, también qué sucede con esos procesos de identificación, ¿no? Por ejemplo, en México lo que sucede con la categoría afrodescendiente o afromexicana es que se empieza a ver que hay un reconocimiento, digamos, mayor a medida que vemos el nivel educativo de las personas, digamos, que avanza el nivel educativo, ¿no? Entonces uno se pregunta ahí cuál es el proceso también de reconocimiento, de entendimiento de lo afro, de empoderamiento, si se quiere, si es que antes de eso hay también todo un proceso que permite que luego de que se alcance cierto
cierto proceso de movilidad social también se alcance la posibilidad de reconocerse porque están en ciertos procesos, no sé, de clase que los protegen mientras que en otros no. O sea, como que es muy divergente y eso es también lo interesante de poder ver dónde es que también se puede dar más el reconocimiento, en qué contextos puede estar más, digamos, se pueden dar esa libertad de reconocerse o no, porque están protegidos a través de otros elementos. Entonces ahí hay cosas bien interesantes que ojalá luego Nicole pueda profundizar en la subjetiva, o sea, en cosas como más de experiencia, porque pues eso le da más riqueza también a lo que nos está mostrando. Por ejemplo, yo recordaba también que eso lo veía alguna vez en un artículo del profesor Germán, donde él mostraba también cómo cambia la autoascripción cuando cambian la pregunta, que es anterior a este trabajo que nos presenta. Y yo creo que también tiene que ver con cuando uno ve también si hay movilidad social en las poblaciones indígenas que hablan en lengua indígena, pero incluso por una cuestión, como lo decía Laura, si se va perdiendo, ¿no? Si se va, no hay un rescate de la lengua indígena y lo que está sucediendo también es que se pierde esa transmisión, pero sin embargo las personas siguen creciendo en hogares donde hay personas indígenas o donde tal vez su abuelo o sus abuelos hablan lengua indígena. Entonces, ahí hay un proceso que puede que no se transmita por la lengua, se transmita por otros marcadores identitarios, pero lo que sí se muestra es que, por supuesto, un marcador indígena que habla mucho de, digamos, de la discriminación total que hay sobre la población indígena es esta de la lengua, y uno lo ve en las estadísticas. Quienes son hablantes de lengua indígena son las personas que tienen los, digamos, los indicadores sociales más precarios en general por un cierre en los procesos educativos, en el mercado laboral y en otros procesos de interacción social. Entonces creo que ahí, pues hay como que ver también en la educación más occidentalizada, vista esta como una idea de movilidad social también, por la forma en la que está construida, por la forma también hegemónica en términos del idioma y de la identidad, pues lo que también está haciendo es reducir o hacer como este proceso de genocidio lingüístico y por supuesto genocidio en general, y eso también habría que analizarlo, hasta qué punto pues la movilidad social o cuál es el sentido de la movilidad social si es que, si es que lo tiene en términos de una homogenización identitaria, y eso habría que revisarlo. Y que yo creo que en ese sentido la propuesta que nos presenta Laura es bien interesante porque trata precisamente de mostrarnos todas las características que definen ese proceso de identificación indígena más allá. La lengua es un marcador indispensable y fundamental, pero como hay prácticas particulares de las poblaciones que también nos van a servir mucho para definir qué es lo que implica ser, reconocerse y vivir, ¿no? En una población, en una comunidad indígena, y que siento que lo que tenemos que hacer también como demógrafos y demógrafas o quienes estemos interesados en el tema es tratar entonces de buscar un punto, que eso lo estaba pensando, cómo buscamos un punto en el que podemos conjuntar estos dos tipos de recolección empírica de datos. Por un lado, la pregunta clásica que se hace en los censos, pero como esa pregunta la hacemos más, la podríamos cualificar con experiencias como la que nos presenta Laura, que le da también una riqueza particular a esta idea de la identidad étnica, particularmente de la identidad indígena. Y entonces voy a hacerles algunas preguntas particulares y ya luego vemos cómo las respondemos y en conjunto con las del público o las que yo les haga primero. Entonces, en el caso de Germán, yo creo que ahí me gustaría también por su experiencia, sobre todo en el tema de México, como, y por todo lo que ha trabajado él también, y guiándose por este trabajo que nos presenta, como cuáles tal vez podrían ser indicadores que nos permitan captar en este caso, en el caso mexicano, pues mejor, ¿no? Este proceso de identidad indígena, o que nos permita identificar mejor este proceso de creación del que menciona Germán, esta etnogénesis de esa categoría. Yo creo que el trabajo que nos presenta es un primer avance para mostrarnos que está surgiendo este proceso de construcción, pero como que también que hay ahí. Y lo otro es que en las alianzas que él propone, que es fundamental, en estas alianzas, incluso de la población que se autorreconoce, y esto pues tiene mucho que ver con lo que Laura nos dice, pues hay que pensar en también alianzas para el fortalecimiento precisamente de la lengua como el marcador fundamental de los pueblos indígenas, incluso con estas personas que no hablan lengua indígena pero se autorreconocen, y es tratar de pensar, porque, o sea, y ahí
Eso implica hacer más encuestas, pero es porque se están autorreconociendo, porque no simplemente, pues la pregunta es muy directa, sí, por su herencia cultural, pero pues luego hay personas que, que simplemente por herencia cultural, por ejemplo, pasaba con la pregunta afrodescendiente en México, muchas personas, la primera vez que se preguntó decían que eran afrodescendientes porque todos venimos de África, ¿no? Es una idea bastante... eh, reduccionista, por no decir otra cosa, de lo que implica hacerlo afro, y entonces vemos que ese indicador se crece, pero, o sea, es que las personas tampoco están comprendiendo o analizan demasiado ciertas categorías, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo y a quiénes realmente estamos captando, y por supuesto, como decía Germán, y si a eso le sumamos que hay cierto rédito político o económico, pues eso hay que pensarlo. A Nicole yo creo que es un trabajo súper interesante porque nos muestra además desde el lugar más estadístico, así con estos modelos, estos determinantes de las identidades o porque las personas o qué características tienen en general las personas que se están reconociendo. Y a mí, yo cuando vi el modelo creo que me parece que, y eso no sé si lo has hecho y lo has pensado, tal vez si tal vez si se piensa de pronto interacciones que ya están interaccionadas porque están con las categorías, pero interacciones, no sé, tal vez entre el sexo y el lugar donde están residiendo, o digamos características que tú veas que sean como marcadores así muy centrales de la delimitación, porque eso también ayudaría como a redireccionar también mejor o a dejarnos ver si es que hay confluencia pues conjunta, ¿no? De algunas características que nos dan como una dirección más amplia sobre para entender por qué ciertas características hacen que las personas se reconozcan como afro. Y lo que yo te quería preguntar ahí, bueno, que no sé si lo has visto, no sé tampoco si de la encuesta para eso, es por ejemplo la migración, tanto interna como internacional, eso cómo mueve o no esas probabilidades de reconocerse, sobre todo por conflictos también incluso con esa definición de lo que es ser dominicano o no, ¿no? Un poco como esa idea, no sé si lo contemplaste o se puede ir desde la encuesta. Entonces creo que ahí estaría pensando eso bien. Y yo creo que para Laura, que yo es un trabajo muy interesante porque pues claro, está posicionándose también, tratando de observar otros procesos culturales y sobre todo lo más interesante es esas interacciones que luego encuentra entre variables que demuestran que hay una producción, en general siempre hay producción de conocimiento, pero que conjuntamente muestran esa producción de conocimiento, un conocimiento que además es pues legítimo y muy situado para la agencia y la reproducción social de estas poblaciones. Pero yo te quisiera preguntar ahí si, y, o sea, si estas interacciones se ven más en el contexto rural o en el rural urbano, o cómo lo vieron ustedes, si es factible que también encontremos o podamos hacer como un acomodo también de la construcción de estas categorías que hacen o que recogen en otros contextos también urbanos donde o sea, cómo se relacionan o cómo agencian ellos este tipo de conocimiento en un contexto donde les toca también tratar de homologarlo a otros procesos de medición, de entendimiento, de intercambio, ¿no? Y porque siento que eso puede ser un puente muy interesante para poder entender cómo recogemos mejor datos sobre la población, que puede ser rural, que puede ser urbana, que puede estar como entre esos dos territorios y que nos den mejores procesos de entendimiento de la identidad. Eh, y eso, y como tal vez tú, a partir de la investigación que nos presentas, y por los conocimientos que tienes también, si tal vez has pensado en cómo encontrar herramientas como que hagan confluir estos dos universos, este proceso que nos muestras de recoger todo este tema de los conocimientos y los procesos culturales y la propia identificación a través de la lengua o de la autodescripción, si tal vez han analizado cómo poner en diálogo esas dos para poder, o sea, porque siento además que en general para los tres, para nosotros es fundamental también la visibilidad en tanto también le es estratégica a las poblaciones para poder entender y dialogar, sobre todo en esto de los estados nacionales, con la producción de política pública, pero necesitamos también ser conscientes que necesitamos datos mucho mejor hechos y no datos tampoco hechos a la medida del estado necesariamente, sino a la medida de las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí y ya para que podamos dialogar.
Muchas gracias, Joana, por tus comentarios y preguntas. No sé si damos una ronda, si alguien en el público tiene alguna pregunta adicional y luego damos paso a nuestros expositores para que comenten y o respondan cada una de ellas. Me levanta la mano si hay alguien por ahí que tiene alguna pregunta. Tiene una en el chat, Moisés. ¿Quiere que yo lea o usted lee? La podemos leer. Glenda Palacios. Sí, muchas gracias, Glenda, por tu pregunta. Es para Nicole. Señala que muy relevante tu investigación, pero se pregunta si piensas controlar por otras variables socioambientales que también afectan el autorreconocimiento y eliminan más sesgo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, eh, vamos a dar paso entonces a que puedan responder nuestros expositores. Germán, Sí, sí, muchas gracias, Moisés, muchas gracias, Joana, un saludo afectuoso desde aquí. Muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes por estar aquí. Bueno, em, yo pues sí, te agradezco mucho las preguntas y los comentarios, Joana. Quisiera intentar responder rápidamente, ¿sí? Algunas de las preguntas. Yo antes que nada, pasar a las respuestas, quisiera aprovechar a decir que el criterio étnico-racial realmente está mal dicho, ¿no? Es decir, es algo que nuevo relativamente en la región, que yo creo que tenemos que decolonizar fuertemente. Sí, es decir, lo trajo Eduard Telles con el grupo Perla, ¿no? Básicamente. Entonces, en Estados Unidos esto se sigue desde hace 200 años se mide la raza, ¿no? En los censos, pero en nuestros países, excepto Brasil, creo que no. En México no. Nunca se midió, creo que solo en un censo en los años 40 o algo así. Entonces, yo creo que es peligroso pensar en términos de raza, ¿no? Eh, Racismo sí, pero raza no. Es decir, y esto nos complica un poco, ¿no? Porque yo no le llamo, digamos, afrodescendencia, por supuesto, pero eso no es raza. ¿Sí? Lo es para Estados Unidos, pero para nuestros países en general no lo es, no es así. Entonces, sí existe racismo, existe muchas discriminaciones de muchos tipos en nuestros países, en nosotros, en nuestras sociedades. Pero no, los criterios, la visibilización a través de la raza, del concepto de raza, no creo que sea visibilización. Más bien es racializar la diferencia, racializar las diferencias y las desigualdades que existen. Entonces, no creo que sea ese el camino. Pero bueno, dicho eso, que yo sé que es muy anticlimático, sobre todo para las jóvenes y los jóvenes, ¿verdad? Pero dicho eso, intentaré dar respuesta ahora sí muy rápido a las tres preguntas. ¿Qué indicadores son los mejores para identificar a la población indígena, por ejemplo, ¿no? Que indígena también debería desaparecer porque es un criterio español. Bueno, en el caso de nosotros que nos fuimos invadidos por los españoles, ¿no? Pero es digamos, en general es un criterio colonial, pues, ¿sí? Entonces, no deberíamos de estar hablando de indígenas. Yo digo indígena porque hay un derecho indígena que viene del convenio 169 de la OIT, sobre todo, que así pues conserva, ¿no? Todavía este concepto. Y es bueno, porque son derechos que favorecen a los pueblos originarios o de origen prehispánico en nuestro caso. Entonces, ¿cuáles son los mejores, digamos, indicadores o criterios de identificación en los censos? En el caso muy técnico, yo incluí una pregunta en la EDER, en la encuesta demográfica retrospectiva, que es una encuesta longitudinal muy bonita en México. Ya se han hecho tres levantamientos, la última de 2017, y se pregunta sobre si usted se considera indígena, digamos, si se considera perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, ¿sí? Entonces, esa es una mejor pregunta, el fraseo.
de la autoascripción, pues. ¿Por qué? Porque hace alusión a una figura que es pueblo o comunidad, que en primera está dentro de los derechos de nosotros, pues, ¿sí? Que buscamos reivindicar, ¿sí? Entonces es mejor, no tiene caso preguntar una cultura que es algo muy etéreo, ¿sí? Donde mucha gente en México se considera, bueno, México es una cultura indígena, pues sí, entonces por ser mexicano me considero perteneciente a una cultura indígena, pero de ahí a que tengamos, digamos, siquiera una identidad común, pues estamos lejos todavía de lograrlo, ¿no? No sé si me di a explicar. Eh, Luego está la otra, que son las alianzas, y las alianzas pueden fortalecer la lengua. Mira, yo con mi experiencia, Joana, en campo, en comunidades, todas las comunidades originarias buscan fortalecer su lengua, todas, porque se está perdiendo. Pero muy pocas lo logran, ¿no? Tristemente. Entonces, está difícil, yo lo veo difícil, el proceso de fortalecimiento de la lengua. ¿Por qué? Porque es una identidad estigmatizada y la lengua cada vez se usa menos, ¿sí? Las lenguas indígenas en México, ¿no? Entonces la veo difícil, ¿sí? Pero pues sí, la gente lo quiere fortalecer su lengua en las comunidades. Ojalá y se pueda, pero lo veo muy complicado. Creo que las alianzas tienen que ir más por el lado de la resistencia, como decía Nicole, muy bien, ¿sí? Por el lado de la resistencia, por el lado de la política, de las luchas compartidas, porque si no, no tanto por el lado de la cultura, me explico, la cultura se adapta, se inventa, se reinventa la identidad, pero lo que importa ahora es, pienso yo, apoyar toda la sociedad y sobre todo la gente que se autoadscribe como indígena, las luchas de las comunidades de un origen prehispánico, que en México pues son muchas, ¿no? Em, y la otra pregunta era por qué se están autorreconociendo estos sectores, ¿no? Estos grupos, este grupo de gente que se autorreconoce de pronto. Bueno, la pregunta diría más por el lado, digamos, técnico del censo. Pienso yo, como ya lo dije, por el lado de que la gente se considera perteneciente a una sociedad mexicana esta sociedad es una sociedad de una cultura indígena. Pienso que es por eso. Una parte efectivamente lo hace, se reconoce, se autoidentifica, como dicen ustedes, como indígena, porque sus abuelos eran indígenas, por ejemplo. Sí, e incluso algunos que no hablan la lengua porque viven en una comunidad indígena, pero esos son los menos, ¿no? Como hemos visto en mi presentación, la balanza está más cargada hacia clases medias, ¿sí? De estas personas, este grupo está más cargado hacia una posición de clase más alta que la de los hablantes. Y esto puede tener muchas causas, y ya con esto termino para no abusar del tiempo. Una de ellas, como efectivamente lo decías, Joana, pues es la movilidad social ascendente, ¿no? Pero también esto nos ubica en una configuración de un grupo muy especial, muy, muy especial, que requiere porque también está la parte, como decía, del conflicto contra el hablante de lengua indígena, ¿no? La usurpación de, mm, de espacios que en México son muy populares. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, que fue candidata a la presidencia de la República, por poner un ejemplo, se decía indígena solamente con una intencionalidad de capitalizar políticamente, ¿no? su, su identidad. Entonces, y como eso hay muchos, muchos, muchos casos que están ocurriendo cada vez más en el país y que están generando tensiones en la lucha por el monopolio de del significado de lo que es ser indígena en México, ¿sí? Del nuevo significado. Bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Germán. Nicole. Sí, muchas gracias por el espacio, que no lo dije en la presentación.
Y también gracias por los comentarios y las preguntas. Eh, ¿Me están oyendo? Me dicen que están descargados. Eh, Me parecieron bastante interesantes sus comentarios, Joana, especialmente lo del proceso de blanqueamiento y movilidad social. Yo creo eh, que lo que los datos que yo mostré y mi revisión bibliográfica a partir de los datos traen, es que en la República Dominicana sucede demasiado, es muy común ver movilidad social junto con blanqueamiento. Quien sube se blanquea. Eh, y, y una conclusión que yo coloqué, pero no traje en la presentación, que la coloqué en mi trabajo, era que muchas veces no significa que una persona se reconozca como afrodescendiente y como negra, no significa necesariamente que ella es una persona pobre, con bajo nivel educativo. ¿No? No significa eso, significa que lo que podemos estar viendo es que las personas que son de tez más oscura, cuando acceden a espacios de mayor poder, no se van a considerar, paran de considerarse o nunca tal vez se consideraron como una persona negra, afrodescendiente, que lo que me estoy refiriendo a un tono de piel más oscuro. Eh, si en algún momento se reconocieron como tal, cuando ya accedan a esos espacios, dado por el nivel educativo, también un nivel socioeconómico, pasan a declararse en otras categorías. Y una de esas categorías que yo vi especialmente cuando se habla del nivel educativo es la categoría considerada morena mulato, que sería un intermediario entre mestizo y negro. Y ahí es que tuve que hay la mayor cantidad de personas con nivel educativo de posgrado se ubican en esa posición. Y fue un dato para mí fue muy interesante, muy marcante verlo también. Y una cosa que me impactó también fue eso del racismo estético, especialmente en las mujeres, como es que las mujeres no se identifican en categorías oscuras. Y también una cosa, yo he investigado raza aquí en Brasil, porque vivo en Brasil, hago el doctorado aquí, y sucede exactamente lo mismo. Tú ves que en cierto grupo etario la población masculina es el doble que la población femenina. Cuando se refiere a la población en Brasil sería preta, que sería un negro en los otros países de América Latina. Y es interesante ver cómo todo ese proceso de racismo heredado de la colonialidad se reflejan hasta ahora cuando vemos los datos estadísticos. Yo creo que eso fue una cosa que me gustó bastante de hacer ese trabajo. Eh, y me parece súper importante hablar sobre esas cosas aquí, compartirlas. Y en un futuro también publicarlas para que lleguen a otros espacios. Yo creo que, y hablar sobre eso, sobre República Dominicana, en República Dominicana también es súper importante porque históricamente hablar sobre raza en República Dominicana no sucede, es una conversación que se tiene. La mayoría de personas que investigan razas son dominicanos que estudian en Estados Unidos, estudian en Europa, estudian en otros países, pero cuando tú sales de la burbuja que es República Dominicana, ahí tú te topas a yo soy negro, yo no soy lo que yo pensé que era en República Dominicana. Muchas veces ni es una cuestión que es necesario cuestionar, porque uno vive y solo vive. Yo creo que también es una cosa que sucede en muchos de los países de América Latina, no sé. Eh, y sobre las preguntas, específicamente la primera sobre interacción entre varias variables, era una cosa que yo pensé, incluso en la primera versión de los modelos, yo hice una interacción entre sexo y edad, y ahora no recuerdo cuál fue el resultado. Yo creo que no recuerdo si era si fue significativo, si no fue. Al final yo decidí quitarlo para no cargar demasiado los modelos, pero tal vez en el futuro es una cuestión que yo creo bastante importante de incluir, porque yo creo que sí, que obviamente hay interacciones entre varias de esas variables. Sobre la otra pregunta de migración interna e internacional, tristemente, la encuesta no recoge eso de movilidad internacional ni interna, porque como es una encuesta a hogares y es limitada, ellos siempre colocan módulos específicos.
Por ejemplo, raza solo se recogió en 2021. 2021 para acá no se ha vuelto a recoger. Entonces, limita bastante. Una, una cuestión que yo quería incluir incluso era ver la nacionalidad de las personas, pero tampoco podía, porque por ejemplo República Dominicana tiene inmigrantes haitianos y como se ve República Dominicana, la idea de nacionalidad fue creada en contraposición a lo que es ser haitiano. Y para mí hubiese sido muy interesante agregar eso de nacionalidad para ver si las personas haitianas que son inmigrantes, que por lo general son pobres, que están en trabajos precarizados, yo quería ver, son esas personas que yo tengo ahí en ese grupo de negro afrodescendientes. Es una cosa que yo quería ver, pero simplemente no puedo, no tengo cómo hacer. Y también creo que sería interesante ver, por ejemplo, las personas dominicanas que vuelven al país, son inmigrantes internacionales, ver si también se tienen algún efecto, está relacionado con la autodeclaración que ellos dieron. Y por último, sobre la pregunta de Glenda de variables socioambientales, también es otra cuestión que no tengo cómo realizarla. Entiendo que será muy importante y dado que también República Dominicana, como un país caribeño, sufre de eventos naturales, pero que muchas veces las personas sufren de los efectos por la poca planificación, por aquello de cómo es que el cambio climático también es una cuestión racial. Y simplemente con esta encuesta tampoco puedo hacerlo. Sería súper interesante. Y yo creo que República Dominicana también tampoco tiene una recolección tan buena en esas cuestiones de eventos climáticos. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Finalmente, Laura. Gracias, gracias por todas estas opiniones en cuanto a la forma de medir, a los indicadores, ¿no? Y pues gracias a Joana sobre el comentario de la ponencia. Y bueno, hacer aquí un análisis, ¿no? Realmente a nivel de la región, pues hemos visto que tenemos indicadores tal vez que no reflejan la realidad de los pueblos originarios. Y esto nos ayuda, no contribuye a que nosotros visibilicemos la situación real y actual de las nacionalidades y comunidades. Por eso nosotros teníamos esta idea, en algún momento también se nos planteó, o como decía Joana, visibilizar si gran parte de la población ya está en las zonas urbanas, cómo visibilizamos y entrelazamos sobre todo la transmisión de conocimientos que ha durado en el tiempo, en la parte urbana y en la parte rural. Entonces, ahí partimos porque partimos desde que no existen repositorios o no está sistematizado el conocimiento de los pueblos nacionalidades. Se basa en su mayor parte, está en la oralidad y se ha transmitido por la oralidad y la práctica comunitaria. Entonces, esto hace que nosotros en la actualidad, con las herramientas que tenemos, con el trabajo en el que nos enfocamos desde la universidad, por ejemplo, tratamos de que de alguna manera se vaya sistematizando, se vaya ya generando estos repositorios de los conocimientos, de las sabidurías en diversas áreas, medicina, medidas y cálculos, el área de la construcción, de alguna manera que podamos tener un repositorio, una biblioteca en donde se pueda visibilizar esto. Lo otro es que las metodologías para recabar esta información en territorio, realmente con un cuestionario, con una encuesta, con preguntas cerradas, limita los resultados. O sea, ahí nosotros hemos analizado que las metodologías propias, como el diálogo, las conversaciones entre líderes comunitarios en la comunidad, un rimanaco y como nosotros llamamos, nos ayuda a reflejar una información mayor relevante, más relevante. Entonces, estas metodologías hacen que en las comunidades se exprese la totalidad de la información. Entonces, un cuestionario con preguntas cerradas realmente nos dificulta a nosotros como analistas en la recolección de esta información.
En eso también hay que analizar de que al tener estos dos escenarios entre la ruralidad y la parte urbana, pues en el Ecuador se ha evidenciado en ciertas nacionalidades o en pueblos en donde han tenido presencia en el área financiera, en el área empresarial y pues en donde hemos visto que con mecanismos como la lengua mismo, la administración, ciertos valores como el maquimañachi, o sea, el darnos la mano, la ayuda mutua, estos valores que se transmiten han sido la base para la construcción en la parte académica, en la parte empresarial, en la parte poco más tecnológica, incluso podríamos decir en la parte urbana, y se ha podido evidenciar, tal es el caso, por ejemplo, de comunidades de los pueblos Otavalo, de los pueblos quichua y chibuleos, pueblos de alguna manera puruás que se han trasladado al sector de la costa, en donde se han implementado cadenas de comercialización, cooperativas de finanzas y también centros de investigación y culturales en la parte norte de Otavalo. Entonces, esto sería interesante estudiar, ¿no? Y nos queda como rotos a nosotros, al menos de estudiar estos casos, cómo se han dado y pues para poder de alguna manera evidenciar esos aspectos positivos que tenemos los pueblos y nacionalidades. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias por la pregunta, Joana. Perfecto, muchas gracias, Laura. Damos una segunda ronda de preguntas. Tiempo tenemos. ¿Hay alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta, ¿puedo, Bianca. Moisés? Sí, claro, Bianca, por favor. Sí, porfa, es una pregunta para Laura, en verdad. Laura, usted es ingeniera y usted mencionó que usó, me gusta mucho pensar en la metodología del trabajo. Y usted mencionó que usó Atlas T y R, ¿cierto? Ujú, así es. Sí. Y entonces, una primera pregunta sería, ¿cómo fue el proceso de usar o Atlas T? ¿Cómo usted se categorizó las entrevistas, sabes? ¿Cómo fue ese proceso? Y en R, ¿usted usó mineración de texto o no? Sí, verá, le comento. Nosotros cuando planteamos la metodología, es decir, cómo llegar primero a las comunidades, en muchas comunidades se recolecta la información en su propia lengua, es decir, en quichua, en shuar, con la ayuda de que nuestros estudiantes conocen las dos lenguas, la lengua del territorio y el español. Entonces, para que la información sea más real, desde el conocimiento, decidimos hacerlo en la lengua originaria. Entonces, esa lengua originaria fue transcrita al español y estos documentos se consolidaron en uno solo y esto fue lo que se subió al Atlas T y al RStudio. Y con esto, pues, categorizamos la información. Pero eso yo consideraba de las metodologías propias. En muchas nacionalidades se recolectó a través de diálogos, pero en la lengua originaria. Entonces, esa documentación que se grabó, que se recolectó, se hizo la transcripción y esto subimos como un solo documento al Atlas y al RStudio. Y estamos en parte de este análisis de la información que hemos tenido, que fue realizado en el 2024. E com o R você fez todo o código para analisar todas as palavras-chave? O sea, en el RStudio, nosotros ya, bueno, para subir al RStudio tuvimos digitalizado en Excel. Bueno, Hum. para R, nosotros lo subimos en Excel. Y para Atlas teníamos ya en documento PDF. Entonces, bueno, fue el procedimiento que yo hice. Entonces, exporté desde Excel y pues pedí las categorías y pues encontrar relaciones en el RStudio. Sí, creo que es un abordaje muy interesante porque generalmente en R nosotros usamos solo datos como números, ¿sabes? Bancos de datos de países y todo, y usted trae un abordaje que es texto, ¿sabes? Es Así una es. otra Ujú. idea y es muy interesante pensar en Narrativas. esto. Y la Ujú. última pregunta, sí, y la última pregunta es justamente sobre esto porque usted usa un abordaje muy tecnológica y muy avanzada, muy interesante también para tratar de no un objeto de estudo, pero algo que es muy tradicional y muy, no sé,
no son metodologías, pero en mi cabeza parece que son un poco distantes temporalmente. ¿Cómo fue esto para usted, poner estas dos cosas juntas, pensar en tradicionalidad y pensar en una metodología que es muy, como mineración de texto es muy avanzado, creo, en la programación de R, todo. Verá. Si nosotros pensamos, partimos desde la metodología de cómo recolectar la información con un cuestionario cerrado, decía el profe Germán, decía, con una pregunta de sí o no, simplemente yo asumo que podríamos de ahí sesgar la información. Entonces, usted dice, ¿se autoidentifica indígena? Puedo decirlo sí o no, habla la lengua originaria, sí o no, pero ¿por qué se identifica como indígena o de pueblos originarios o a qué pueblo pertenece? ¿Por qué? Entonces, partimos desde ahí, desde esta forma como obtenemos la información. Ahora, al recolectar la información, si usted hace un cuestionario y pregunta, ¿realizan prácticas tradicionales para poder medir, calcular medicina ancestral? Sí y no. ¿Qué información nos da esta? Es muy pobre realmente. Pero si nos dice, utilizamos para la agricultura, en la siembra, en la cosecha, y nos percatamos en las fases lunares, en la expresión del tiempo, si llueve, solea, amanece bien, los pájaros cantan, entonces repensamos ahí cómo construir todo bueno, cómo sistematizar toda esta sabiduría existente. Al no tener un repositorio digital en donde yo me pueda, derivar para encontrar toda esta información, pues nosotros tenemos que construirlo. Entonces, partió desde ahí, desde ese análisis. Ahora, el tema del análisis también, el mismo el análisis estadístico de la pregunta de que si pertenece o no pertenece a un pueblo, simplemente le da dos frecuencias, de que si pertenece o no pertenece, pero no le da un porqué. Y el porqué yo puedo hacerlo con un análisis narrativo. Entonces, el análisis narrativo yo voy a tenerlo de una amplia expresión de los entrevistados. Entonces yo ahí determino las relaciones, primero determinar las relaciones existentes y pues y determinar también a cómo están relacionadas por pueblos, nacionalidades, que es nuestro escenario acá. Perfecto. Muchas gracias, Yanka, por tu pregunta y a Laura por sus respuestas y comentarios. No sé si hay algo más. ¿Alguien que quiere emitir otro comentario? ¿No? Pues si no, entonces simplemente agradecerles a cada uno de nuestros y nuestras expositoras, a ustedes también, a todos los que participaron de este webinar que llevaba por nombre Desafíos y oportunidades para poblaciones afrodescendientes indígenas de América Latina, que como podemos recoger son varias y diversas, sobre todo desde cómo nos pensamos esta generación de datos que ha sido, cómo se ha ido conversando y cómo se intersectan con temas de cultura, identidad, obviamente, etcétera. Así que bueno, muchas gracias, que tengan buena noche. Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias, hasta luego, un Gracias. gusto. Gracias. Un abrazo, gracias. Mucho gusto. Gracias.